tardes a los que ya van llegando. Les agradezco mucho que estén aquí en esta propuesta que tenemos para el día de hoy, en cómo gestionar los riesgos psicosociales tras el COVID en la Argentina, ¿no? Esta pandemia, la verdad que nos está afectando a todos los hombres del mundo y que nos está poniendo en jaque. Ahora nosotros, en conjunto con AFOR, Prevención Psicosocial, pueden ustedes ingresar a la página para empezar a conocer lo que realiza esta organización, que es afor.es, junto al Instituto Argentino de la Seguridad e Higiene en el Trabajo, que también pueden ingresar a su sitio ya, que es www o w, como quieran decirle, .ias, le voy a decir correcto el sitio, .org.ar, una institución que tiene 80 años de historia en nuestro país, formando, abordando y actualizando a los profesionales de la seguridad e higiene en el trabajo. También está con nosotros el doctor Javier Llaneza, que es el presidente de la Asociación de Ergónomos de España, que también les recomiendo para que vayan ingresando y conozcan un poco lo que es la Asociación Española de Ergonomía y también puedan conocer las acciones que tiene esta institución, que es la que trabaja en el diseño, no solamente de las cuestiones que tienen que ver con lo material, sino hoy viene a traer una visión de la psicosociología. Tiene un libro muy interesante que lo tengo siempre de consulta permanente, Psicosociología aplicada a la prevención de los riesgos laborales, casos prácticos, de Francisco Gabriel Llaneza, de Thomson y Reuters. También, bueno, va a estar en el cierre de esta sesión con nosotros Daniela Mora Simoes, una directiva de capital humano con mucha expertise en la Argentina. También ha realizado varios trabajos de investigación y tiene libros realizados. Ella es directora de uno de los grupos de salud más importantes que hay en nuestro país, y por eso nos interesó muchísimo también su visión, no solamente por su experiencia como profesional, en el asociativismo también, y también, bueno, al estar vinculada a una empresa que tiene que ver sobre algo que vamos a abordar hoy, que tiene que ver con la salud mental de las personas y fundamentalmente cómo esto impacta en todo, ¿no? En todo el proyecto de vida. Así que bueno, un poco la página de OMIN es www.omin.com.ar, ustedes pueden ingresar también para ver. Y nosotros, el Observatorio del Trabajo, que hace 10 años consecutivos venimos realizando investigaciones sociales, también generando contenidos y difundiendo las 3 etapas que nosotros desde el Observatorio del Trabajo, con un programa de radio que iniciamos el 10 de junio del 2010, justo este 10 de junio cumplimos 10 años consecutivos, y bueno, con los nuevos desafíos que tenemos con todos los multicanales que tiene hoy la comunicación, y en este modelo híbrido que parece que llegó para quedarse, de acuerdo a las consultas con directivos de capital humano, con representantes de todo el ecosistema laboral, ¿no? De todos sus actores y todos sus agentes. Así que un poco para ir poniéndonos en clima antes de iniciar y hacer la presentación del tema y de nuestros profesionales que van a estar aquí con una mirada bastante
multisectorial de cómo abordar esta problemática. Y bueno, vamos a presentar el estudio que lanzamos a nivel global en raíz a la situación psicológica de los trabajadores. Y bueno, este estudio ya se ha presentado en varios países del globo. En México, bueno, se está por presentar ahora, pero se presentó en Colombia, en Ecuador, en Chile, en España, bueno, en Perú, en Panamá y ahora en nuestra querida y amada República Argentina. Así que bueno, ahora vamos a ir iniciando ya la sesión. Bueno, como les decía al inicio, nosotros con AFOR y el Observatorio del Trabajo decidimos poner en funcionamiento esta presentación. Elegimos a estos profesionales porque entendemos que su mirada puede aportar al análisis de esta situación. Este es un problema que para nosotros era central ya el año anterior, cuando estuvimos en Sevilla, donde presenté un trabajo de investigación relacionado al tema y nos nutrimos con varios referentes de distintos lugares del mundo. He conversado con Gabriel también en el proceso de la investigación, con Gabriel Cutuli. Y fundamentalmente este año presentamos una sesión de clases abiertas desde el Observatorio del Trabajo, los terceros jueves de cada mes, con quien es la mayor autoridad en materia de investigación de ciencias del trabajo, que es el doctor Julio César Nefa, donde hacemos 8 clases abiertas, donde explicamos en detalle, desde la investigación, esta problemática tan central a la carga mental en el trabajo que tienen los trabajadores y cómo genera esto sobrecarga y cómo puede generar ese exitismo, ¿no? Que puede generar, esto puede traer consecuencias que Gabriel lo va a explicar en enfermedades que no abordarlo bien, no diseñar bien los procesos de trabajo, esto nos genera grandes problemas en los lugares de trabajo y utilizamos mal a la persona no puede rendir en su dimensión psíquica y física, y no puede tampoco la organización cumplir con su objetivo. Así que por eso va a ser central hoy la visión del Instituto Argentino de Seguridad, con toda la casuística que tiene a lo largo de los 80 años en el impulso, no solamente en Argentina, sino también en España, han tenido influencias, y han tenido influencias también en Alemania, sobre todo el padre de Gabriel, que fue presidente y un pionero, Jorge Alfredo Cutuli, quien se fue el año anterior, pero le debemos rendir un homenaje a él y a toda su labor. A mí, en mi persona, influyó bastante cuando era muy joven. Tenemos la oportunidad de tener al doctor Javier Llanesa, como les decía, quien nos va a hacer un análisis de los estudios, y nos vamos a meter en la gestión de cómo se aborda, cómo se está abordando más allá de las cuestiones legales y jurídicas, y bueno, cuáles son los desafíos de esta cuestión. Así que bueno, vamos a escuchar la presentación del doctor Jorge Gabriel Cutuli, rector del IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Está con nosotros para dar su ponencia. Lo escuchamos, doctor Cutuli. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes, por supuesto, en España, para todos. Para mí es un placer poder compartir esta charla. Le agradezco, por supuesto, le agradecemos a AFOR, a nuestro amigo y querible amigo Juan Domingo Palermo, de tantos años, y por supuesto estar con especialistas del nivel de Llanesa y de la señora Mora también involucra un sentido de responsabilidad en el cual van a abarcar temas también relacionados con lo psicosocial, porque indudablemente el instituto, como lo decía Juan Domingo,
es una entidad decana en materia de seguridad y higiene del trabajo, y automáticamente estos riesgos psicosociales los tenemos que relacionar con los accidentes, en nuestro caso particular, porque el factor humano, que prácticamente ocupa un 70, un 80% de la accidentología dentro de lo que es el marco de la prevención de accidentes, involucra que este factor psicosocial, que hoy por hoy está creciendo de una manera bastante elevada, no porque nunca existió, sino que sí existió. Quizás se le está dando la importancia que se le tenga que dar. Y esta pandemia nos trajo aparejado ciertas cosas, como por ejemplo, a pesar de que es global, pero cada país es un mundo, y cada etapa en cada país se vive de diferente manera, y la parte legal se vive de diferente manera, de la cual de muchos podemos aprender, obviamente, y sacar un contexto general como para tratar de trasladarlo a la idiosincrasia de cada país. Nosotros estamos viendo una pandemia en la cual nos obligó a hacer muchas cosas. El tema, nosotros tenemos un instituto que tiene 80 años, una escuela que forma técnicos superiores que tiene 50, del año 70. O sea, tenemos una gran influencia sobre la capacitación en materia de seguridad, higiene, medio ambiente, y por supuesto todo lo que es la parte de recursos humanos, y hoy por hoy también con el agregado de los factores psicosociales. La capacitación se vio obviamente cambiada. Nos tuvimos que adaptar, no importa la edad, no importa que el millennial se adapta más fácilmente que el hombre de 50, porque en realidad fue una adaptación obligatoria en la cual no solo la capacitación a las empresas que pueden volver a trabajar o que están trabajando dentro de una economía teóricamente también un poco no globalizada, pero sí estructurada dentro de cada país, tuvimos que armar un sentido de capacitación, en este caso virtual, porque la capacitación hoy por hoy, dada dentro de las empresas como se venía dando, y reforzando el hecho de la persona que se sienta con participación, que se sienta vinculado con el hecho de quizás el tema de la relación seguridad, cantidad, calidad y medio ambiente, que es la prioridad unificada que nosotros siempre tratamos de manejar, o sea, todo en la empresa, se veía con una capacitación virtual en la cual no nos ayudaba la tecnología, no nos ayuda en realidad. Tenemos diferentes estratos sociales, inclusive diferentes tecnologías en cada país, en el cual ayuda o no, como para tratar de poder lograr una capacitación virtual que no está llegando a todos lados. Pero la ventaja dentro de toda esta desventaja de la pandemia involucra que también ese tema de que no teníamos nunca un tiempo como para poder reforzar nuestros conceptos, actualizarnos en diversas materias, lo tengamos que hacer. Porque hoy por hoy el estar en nuestra casa involucra también el hecho de tener que hacer otras cosas al margen del trabajo in eternum, porque el trabajo hoy por hoy es in eternum, no tiene horario. Hoy este teletrabajo obligado que estamos haciendo también abarca un horario de las 9 hasta las 9, con jefes que, si estamos hablando de la dimensión de la carga de trabajo dentro del factor psicosocial, no la tienen en cuenta, porque en realidad están ellos también con la atención de decir, lo quiero mañana. Claro, pero no se está trabajando por objetivos, se está trabajando como si tuviera una relación de dependencia en todo lugar. En la Argentina se está analizando una ley de teletrabajo que teóricamente va a formar parte de la ley de contrato de trabajo después de que termine la pandemia, con algunas obligaciones, como por ejemplo la desconexión, con algunas obligaciones como decir, bueno, tengo un tiempo determinado, pero va a depender un poquitito de los objetivos o en sí de lo que la empresa pueda pretender, porque no todos lo van a poder hacer. No existe el trabajo para todo el mundo. Entonces, hoy nos enmarcamos en algo como un sentido de depresión, de ansiedad, de una depresión de tantos meses. En Argentina ya llevamos más de 4 meses con esta cuarentena o con este distanciamiento e aislamiento social, con algunas etapas que van cambiando, con un pico que quizás se va a registrar en agosto. En otros países hablamos hace poquito, como en España o en muchos países de Europa, quizás el hecho del rebrote o el hecho de volver otra vez a alguna fase en la cual se había eliminado, involucra también otro momento de pensamiento o de salud mental en la gente. Es decir, tengo que volver a encerrarme, tengo que volver a trabajar de mi casa, tengo que teóricamente sufrir la angustia y la depresión por el hecho de estar otra vez en una cuarentena sin saber cuándo voy a volver, porque este virus invisible, este enemigo invisible que nos ataca a todos, realmente hoy por hoy no tenemos la menor idea de cuándo va a acabar y quizás tengamos que convivir con él, porque hay un factor económico que también influye. Entonces nos encontramos con depresión, nos encontramos con una fatiga cognitiva en sí, de una repetición de tantos días de hacer lo mismo. Nos encontramos con una educación que está parada y en la cual la gente que está trabajando no tiene todo el horario de teletrabajo, porque está cuidando a los niños, porque la esposa tampoco trabaja y el esposo tampoco, y están los dos en la casa con niños de 5, 6 u 8 años, o lo que la verdad que fueran, con una carga educativa que no sé por qué se cuadruplicó.
Porque si antes les daba un trabajo práctico, hoy le están dando 700 trabajos prácticos por semana, para que los chicos sí o sí tengan que aprender en una forma virtual, sin la tecnología en sí, y aparte con los padres que los están ayudando. Porque los padres lo tienen que ayudar, por lo menos a tratar de manejar un poco el tema educativo desde el punto de vista de su enseñanza, porque están ante un Zoom, ante un video grabado o ante un trabajo práctico mandado por mail. Entonces ha cambiado todo. Ese proceso cognitivo también de la angustia nosotros nos provoca, como decía el doctor Saresa, lo escuché en una de las conferencias, que decía que en realidad los riesgos psicosociales del psicotrabajo, del teletrabajo, se dan en la casa, pero están en la empresa. O sea, no es que en la casa se están dando hoy por hoy es algo nuevo. Se están dando por una situación social en la cual estamos viviendo, que cuando la persona tiene que volver a trabajar, en nuestro caso que se están abriendo actividades, tiene un problema más que nada con el hecho de cómo vuelvo, porque tengo una angustia económica, una angustia de que ya teóricamente no estoy en el mismo puesto, me han cambiado, me han distanciado 3 metros de mi compañero, estoy con un proceso de un protocolo de coronavirus en el cual hoy el 100% está estipulado para eso. Entonces, todos los factores psicosociales que nosotros vemos en la empresa se están dando más ahora al volver y, por supuesto, en el hogar. Quizás en menor medida, pero se están dando también. Hay una angustia, una depresión, hay una especie de trauma psicológico por el hecho de esa angustia y esa depresión que genera también un factor en la gente terrible, de estrés. Porque es terrible el hecho de no volver. Yo tengo gente que estoy hablando y que está trabajando hoy por hoy en la casa, que no ve la hora de volver. Pero cuando vuelve, también se encuentra con distanciamientos y con factores dentro de la empresa que están totalmente cambiados y que creo que vinieron para quedarse. Haciéndote un poco de introducción a la tecnología, a la capacitación, a todo lo que estamos viviendo, voy a compartir la pantalla para analizar un poco el tema legal de la Argentina, que no quiero contar el final de la película, pero van a ver que no tenemos nada legal en la Argentina todavía. O sea, que nada oficial y obligatorio. En realidad, permítanme en la parte tecnológica, rápidamente. Ahí está. Bien. Este es el tema que teóricamente voy a tratar rápidamente, que son los riesgos psicosociales en la Argentina. O sea, en realidad los riesgos psicosociales nosotros tenemos una nueva visión, nosotros abarcamos el tema de lo que es la organización y la gestión para la prevención de riesgos, porque en realidad, hoy por hoy, al no haber, hay políticas de seguridad en la empresa obligadas por ley. Tenemos leyes de seguridad y higiene del trabajo, no tenemos ley de factores de riesgos psicosociales, sí están incorporados dentro de la ley de seguridad, por ejemplo. Pero hoy por hoy, nosotros abarcamos lo que es el sistema de seguridad total relacionado con los factores psicosociales y con los accidentes, en nuestra temática, obviamente, porque abarcamos la integridad de la empresa en su totalidad. No existe política, ni de medicina, ni de seguridad, ni de factor psicosocial si el empresario o la gerencia no está comprometida en tratar de hacerlo. Esto tiene que salir de arriba para abajo. Nosotros no podemos establecer una política exclusivamente como para complementar un llenado de una ficha. Si no hay un compromiso, y en toda la materia estoy hablando, no existe. Esta frase que, bueno, la había buscado, por supuesto todos la conocen, es obvio, no podemos intentar 70 veces lo mismo para buscar un resultado distinto. Tenemos que cambiar las cosas, tenemos que considerar al hombre que está sufriendo no solamente el hecho de quizás estar alternando con una no política de higiene y seguridad que puede tener un accidente porque eso va a continuar, sino que también se encuentra con un riesgo biológico en el cual implica un protocolo nuevo, implica una sensación nueva a nivel salud mental de la cual va a estar trabajando. Nosotros tendríamos en realidad que, esta es una frase que había dicho mi padre una vez y que me encanta, porque ese es un pensamiento, por supuesto, de deseo que a todos nos encantaría tener 2 vidas, una sería para ensayar y la otra para vivirla sin cometer tantos errores. Pero ese sueño, lamentablemente, no puede hacerse realidad y tenemos una sola y la tenemos que vivir. Nadie va a trabajar para morirse. Nadie tiene que ir a trabajar para sufrir un problema de estrés en el cual está angustiado, nos coloque con un problema de ausentismo, nos coloque con un problema en realidad de que la persona está sufriendo distintos trastornos en los cuales inclusive tampoco los estamos analizando. Para él es normal que se vaya a la casa porque está triste, está deprimido. Tenemos que llegar a analizar. Y nosotros, hoy por hoy, en lo que es la ley, nosotros tenemos una ley de higiene y seguridad que data del año 72. Lo viejo no implica que no sirva, sino que lo viejo implica que a veces quizás hay que actualizarlo, pero no que no sirva. Porque dentro de esa ley, dentro de ese artículo, nosotros tenemos como función en sí que la higiene y seguridad y proteger la vida, preservarlo, resalté con azul, proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores. Antes el accidente involucraba, sí o sí, el hecho del problema físico, porque se accidentaba, tenía días incapacitantes. Hoy es psicofísica.
O sea, siempre lo fue, pero tenemos que darle una importancia en sí, porque también los accidentes y las enfermedades pueden verse involucrados a través de un riesgo psicosocial que no determinamos y que pueda provocar ese accidente. Y nosotros estamos exclusivamente vinculándolo con un acto inseguro, con que la persona no cumplió la norma, con la persona no sabe. No, existe un factor psicosocial que puede influir. O sea que tenemos una ley de seguridad que involucra el factor psicosocial o la integridad psicofísica del trabajador. En otro artículo de la ley, nosotros tenemos que se crean los servicios de higiene y seguridad. En Argentina son obligatorios, salvo alguna excepción, pero tenemos un servicio de medicina y seguridad en el trabajo hoy por hoy, que data también con funciones que salieron a partir del año 2015, que hay una resolución en la cual involucra cuáles son las funciones de los servicios médicos, las funciones de los servicios de seguridad, y ahí determina que todos los determinantes de accidentes y enfermedades, ya sea físicos, fisiológicos y psicológicos, se tengan en cuenta. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a tratar en una ley de higiene y seguridad exclusivamente los accidentes y las enfermedades. Y más en un caso como nuestro, que las enfermedades profesionales están taxativamente mencionadas una por una, sin involucrar estos riesgos psicosociales. Ahora veamos cómo se trata. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Nosotros tenemos 4 cosas en lo que es la agente de seguridad. Por supuesto, vinculados y multifacéticamente hablando, con una heterogeneidad de funciones. O sea, el jefe de seguridad no puede hacer todo. Hoy por hoy estamos con causas potenciales, analizando las causas potenciales que pueden provocar un accidente, un carácter proactivo exclusivamente, tratar de evitar. Para eso estamos haciendo prevención, para tratar de evitar proactivamente. Estamos con enfermedades profesionales que las vinculamos, y dentro de estas enfermedades profesionales ahora están incorporados dentro de los trabajadores esenciales en Argentina aquellos que se han contagiado por COVID, exclusivamente los trabajadores esenciales. Tenemos, una vez que pasa, porque a veces no lo podemos evitar, hacer la cuestión reactiva, o sea, de por qué pasó y cómo podemos evitar que vuelva a ocurrir, y los riesgos psicosociales, que no están incorporados a través de una legislación específica. Están mencionados como un cuidado de salud e integridad psicofísica del trabajador, pero no están incorporados por una ley. Si hay estudios, si hay un montón de cosas, pero no están hoy por hoy incorporados. Hay una ley, se la menciono mucho texto, nada más que tenemos dentro de nuestra ley de contrato de trabajo también, es tutelar la integridad psicofísica y dignidad de los trabajadores. El empleador lo que tiene que hacer, debiendo evitar los efectos perniciosos de las tareas penosas, riesgosas o determinantes. O sea, tenemos dentro de nuestra ley de contrato de trabajo también este factor de que inclusive el trabajador poder rehusarse a la prestación de un trabajo si eso ocasiona una pérdida o disminución, por supuesto de remuneración, porque va a seguir cobrando igual, pero que no transgreda normas, que no le afecte psicológicamente, que no le afecte a nivel accidentología, que no le afecte a nivel de una enfermedad profesional a la cual está expuesto. Hay gente en Argentina que no está trabajando porque hay enfermedades profesionales que pueden producir ciertos contaminantes que no están solucionadas y directamente están cobrando sin trabajar. La ley de riesgo del trabajo sale en el 96. Este es el aspecto normativo, lo más pesado de todo, que se nombrar los aspectos normativos, sepan disfrutar, pero por lo menos para que se den una idea de cómo estamos nosotros relacionados con la parte legal, en la cual hay un listado de enfermedades profesionales, de acuerdo a un decreto, en el cual están exclusivamente taxativamente mencionados el riesgo, la rama de industria y qué enfermedad puede provocar. Y los riesgos psicosociales no tienen enfermedades asociadas de manera directa. Están como una especie de forma previa de un estadio de un malestar y los incorpora eventualmente, que el empleado lo tiene que demostrar, ya sea a través de juicio o a través de las comisiones médicas que se crearon a tal efecto. O sea, la comisión médica determina si el riesgo psicosocial al cual, o el factor psicosocial que el trajo aparejado ese riesgo psicosocial a la persona que estuvo expuesta, la comisión médica determina si es para considerarlo dentro de una enfermedad profesional no listada. ¿Quiénes integran las comisiones médicas? Están integradas también por gente de salud mental, están integradas por gente que se involucra con el tema no exclusivamente médico en sí, como para tratar una enfermedad. O sea, tiene que haber un conjunto de profesionales en los cuales involucren el tema del conocimiento de ese factor psicosocial que involucró al empleado. Valga la redundancia. Y, por ejemplo, incorpora en un decreto ahora del 2020, ahora en abril, incorporó el COVID como enfermedad profesional de trabajadores esenciales. Se incorporan nuevas enfermedades, se incorporaron las hernias, las varices a partir del 2014, y después se incorporan procedimientos de cómo actuar ante las comisiones médicas si uno, más que nada, revela el factor psicosocial dentro de la empresa. O sea, no se incorporaron los riesgos psicosociales
porque se consideraba una patología extrasistemática, fuera de lo que es el sistema de riesgo de trabajo, y la comisión médica decide cómo va a enfrentar el tema del trabajador. Otros elementos que acá en Argentina utilizamos, bueno, todos conocen por supuesto lo que es ISTAS y lo que son el cuestionario de evaluación de psicosociales. Nosotros lo adaptamos culturalmente un poco a lo que es el COPSOM de Argentina, con algunos vocablos y algunas pautas, y se realizaron, la SRT, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, realizó una especie de encuesta, una especie de relevamiento ante X cantidad de trabajadores para revelar eventualmente en qué estaban influyendo riesgos psicosociales dentro de la empresa. O sea, esto es un cuestionario, no es una evaluación de desempeño, obviamente, y el trabajador participa de forma voluntaria. O sea, los estudios que te están haciendo son exclusivamente a nivel de investigación, pero no obligatorios, en los cuales tendría que haber una política de riesgos psicosociales que se incorpora a la legislación argentina específicamente. Esto se lo muestro más que nada para que ustedes lo conocen, por supuesto. Nosotros tenemos datos de la OIT que teóricamente marca cuántas son la cantidad de personas que mueren diariamente en el trabajo. En realidad, el 80%, el 70% de esta cantidad son por enfermedades profesionales. Y estamos hablando de 7.700 personas que mueren diariamente. Mi pregunta siempre fue, ¿qué hacemos con esto? Porque si vamos a seguir dando datos estadísticos me parece bárbaro, pero si todos los años vamos incrementando, ¿qué política tenemos dentro de la empresa y qué compromisos con la organización para que se involucre con la accidentología, las enfermedades y los factores psicosociales? Porque mostrar números y quejarnos de la cantidad de muertos que hay, en realidad, bueno, nos sirve como factor estadístico, genial, pero tenemos que empezar a actuar, empezar a que la gente de seguridad, de higiene del trabajo, involucre también este tema vinculado con un psicólogo o con un profesional de la materia, para que también lo psicosocial te influye mucho en la accidentología. Los trabajadores 4 de 10 están expuestos a un factor de riesgo dentro de la organización de la empresa. Sí o sí. Y 3 de cada 10 trabajadores están expuestos a un factor de riesgo derivado de la violencia del ámbito laboral. Porque la violencia y el acoso es otro factor importante que se está dando dentro de las empresas. Uno no se da cuenta, pero el acoso, que antes era el acoso sexual, ahora también es el acoso laboral, que va cobrando un marco importante en el cual el empleado, hoy por hoy, en el sistema económico que estamos viviendo, por lo menos en la Argentina, lo calla, no lo cuenta, se ve involucrado en una serie de reticencias a la información con el solo hecho de conservar un puesto de trabajo. Y hay muchísimo de esto. Hoy con este teletrabajo, que por supuesto se va a dar en el marco normativo, por lo menos acá en Argentina, se está dando, a pesar de que es obligado en estos 4 meses, pero se dio un montón. La gente está involucrándose mucho con el tema del trabajo y está perdiendo no digo capacidad cognitiva, pero un poco de salud mental en cuanto a los problemas de estrés, en los problemas de ansiedad, en los problemas de depresión, van a terminar influenciando sobre el trabajo después. Ni les quiero comentar a la vuelta. Bueno, el estudio que Yanesa seguro va a mostrar es un estudio que se hizo acá en Argentina, en el cual mostraba, creo que lo hicieron con 136 personas, él lo va a mencionar mejor, pero en realidad, que lo hizo el Observatorio IAFOR, en realidad de esas 63 personas, yo marqué que había un 16,2% en el sector de actividad de educación y actividades de servicio. Que se notaba que la gente había un impacto psicológico distinto, y mayor impacto es el trastorno de sueño, el nerviosismo, el retraso, los dolores de cabeza. Todo eso volcado en la actividad laboral. ¿Cómo se piensa que va a producir? ¿Qué va a producir? Obviamente, no solo un ausentismo, sino que la accidentología va a crecer. Es obvio que pasa eso, es obvio. Así como hay disminución la accidentología de tránsito, porque no hay prácticamente tránsito, hay muy poco, aumentó la accidentología del hogar, porque toda la gente está en la casa, toda la gente está con los niños que también no tienen preparación educativa, que ese cambio de cultura, como se pretende hacer, habría que hacerlo desde los niños. O sea, yo siempre digo que no es lo mismo enseñar inglés a una persona de 60 años que enseñarla a los 5. Ya crea los hábitos y costumbres de las personas en sí y va creando los chicos con el tema de la protección ambiental. Tenemos que realizar un cambio de cultura. Los chicos hoy cierran la canilla cuando se lavan los dientes, porque tienen que el proceso del agua se les fueron enseñando que todos dicen, no, pero no se cumple en ningún lado. En algunos lugares se cumplen. Y si todos empezamos de una cultura a nivel infancia, dentro de 30 años, todos estos que culturizamos, diríamos, de chiquitos, van a actuar en forma permanente con un cambio cultural terrible. Eso es lo que tenemos que lograr. ¿Qué trae los riesgos psicosociales a nivel de accidente? Obviamente que las condiciones psicosociales nocivas pueden generar distracciones y generan accidentes. No es el acto inseguro. Está demostrado que el acto inseguro, que cuando la persona decía comete un acto inseguro en sí, no era solamente por no conocer la norma, sino porque sufría un factor de riesgo psicosocial, en el cual esa depresión, esa angustia, ese trastorno de sueño, no haber dormido bien, ese estrés constante, ese cambio de tareas, esa monotonía dentro de las tareas en sí, ese aburrimiento diario,
ese manejo de una carga laboral terrible traía aparejado la distracción y en la cual se ve involucrado con un accidente. Por eso esas dos estadísticas, las estadísticas de los accidentes y las estadísticas de quienes sufren riesgos psicosociales. Los comportamientos inseguros derivan en accidentes, pero no es un comportamiento, a veces, todo el mundo dice, no se le enseñó, no se le proveyó de elementos de protección personal. No, está deprimido, está con un estrés, está con un problema de que no participa en las decisiones de la empresa, o por lo menos de su puesto de trabajo, está con una no autonomía de su puesto de trabajo, que tiene que depender todo para preguntar hasta cuando tiene que ir al baño. Entonces, esa no autonomía genera un problema también dentro de la gente que involucra una distracción y un comportamiento seguro que trae aparejado el accidente. Las lesiones por accidente laboral se dan con mayor frecuencia en aquellos trabajadores que están expuestos y poco favorables para la salud física y psíquica. Nosotros tenemos que diferenciar las personas de las actitudes de la organización. O sea, las personas con actitudes que quizás en realidad tenemos que diferenciar tres cosas que nosotros siempre lo sabemos como él no sabe. Cuando una persona no sabe, tenemos que quizás capacitarla o tratar de involucrarla en una capacitación específica. No sé si en el aula o en forma virtual hoy por hoy, pero en realidad el contexto de la capacitación involucra que la persona se sienta con una seguridad hoy por hoy al tratar de manejar su propio puesto de trabajo. Hay gente que no se la capacita, que se la tiene directamente dándole un papelito para que lo lea. Ni hablar de los protocolos que estamos hoy armando dentro de lo que es el protocolo para el COVID. Directamente lo pegan como un folleto. No se les explica. Se nutre exclusivamente de la infodemia que hay por todo internet y por todos lados, sin saber que un protocolo no es nada más que lavarse las manos y usar el barbijo. Hay un montón de cosas que trae aparejado. Entonces, cuando no sabe, hay que enseñarle a la persona. Cuando teóricamente la persona no puede, ahí tenemos que hacer un control. ¿A cuánta gente se le hace un psicotécnico para entrar? No se sabe si tiene alteraciones ya psicológicas previas. Entonces hacemos un profesograma para ver el nivel de puesto o el perfil de puesto, pero tampoco hacemos un psicotécnico para ver si esa persona tiene tendencia a la agresividad, tendencia a ese acoso que va a producir en el futuro que quizás lo podemos prever. O sea, hay cosas que podemos prever. Entonces tenemos que hacer un control, tenemos que hacer un entrenamiento y tenemos que hacer una disponibilidad de cambio de tareas si la persona no puede. A veces no puede y la ponemos por no hacerle programa o no hacerle ese psicotécnico, que es importantísimo. También lo podemos vincular con un factor psicosocial futuro. Y si eventualmente no sabe, no quiere, y si llega a pasar que no quiere, que hay un problema de actitud, no de aptitud, sino de actitud, cometiendo actos porque en realidad la persona es rebelde, porque en realidad la persona tiene un tono de ustedes lo notan a veces. Uno nota cuando una persona o cuando un jefe vieron que los jefes, los gerentes generalmente nunca se les enseña nada, sino que se les informa, porque ellos saben todo. Entonces llevar un gerente a un aula es muy difícil hoy por hoy, pero se lo tiene que tratar de capacitar y motivar, como para teóricamente la relación con la gente se pueda vincular de otra manera, en la cual la gente tiene que estar en un lugar y en un trabajo, como decimos acá, en un trabajo decente, saludable, que la gente venga a trabajar y permanezca, como digo siempre, con una prioridad unificada, cantidad, calidad, seguridad y medio ambiente y riesgo psicosocial no controlado, pero por lo menos evaluado como para eventualmente poder prevenirlo. Ese es el objetivo en sí. Voy a ir un poquito más rápido para tratar de mantener los tiempos. Tenemos el problema de la gente y tenemos el problema de la vulnerabilidad empresaria. ¿Ustedes piensan que la empresa funciona bien? ¿Ustedes piensan que la empresa teóricamente, cuando decimos que la empresa cumple con la legislación, está todo bárbaro? Porque en realidad cuando tiene que cumplir con la ley de seguridad y higiene, cuando dice cuidar la integridad psicofísica del trabajador, ¿ustedes piensan que porque teóricamente está con la ley, está con una política de un cuadrito colgado, lo está haciendo? Porque sigue teniendo accidentes, sigue teniendo ausentismo, sigue teniendo gente que falta y sigue teniendo gente que está muy mal. Esa vulnerabilidad empresaria también la tenemos que estudiar. O sea, yo analizaría lo que es la gente de lo que es la empresa en sí. La vulnerabilidad organizacional se da en la gestión operativa, en la técnica, en los niveles de mando, en lo conductual, cómo se conduce la persona, en los registros. O sea, involucra en la organización laboral, involucra en no tener organizada la carga de trabajo para, como después, influir en ese factor psicosocial. Y la problemática para encarar esto es eventualmente tratar de sacar esos usos y costumbres y tratar de perfeccionarnos en temas que hasta ahora no venimos tocando. Los principales puntos, bueno, acá por ejemplo relacionado con el tema del psicosocial, en lo organizacional, estamos hablando de los aspectos legales, pero en realidad la estructura, cuando hay problemas de rol, cuando hay conflicto de rol, todo esto ustedes ya lo conocen por supuesto, pero se lo menciono a nivel informativo, o para refrescar un poquitito, la falta de participación en la consulta de los trabajadores, la promoción del trabajo, esto altera el problema de comunicación y va mencionando que en realidad esa falta de canales, ya sea de
de información y hasta de liderazgo, involucra que la persona no se sienta con un sentido de pertenencia. Cuando uno no tiene la camiseta de la empresa, es bastante difícil que trabaje para la empresa. Tiene que lograr su objetivo personal, que sea un objetivo global, obviamente. Después nos encontramos con la parte operativa, la vulnerabilidad a nivel educacional, por supuesto, la educación tiene que ver totalmente dentro de la capacitación y el entrenamiento, y después la actitudinal a nivel de la forma de actuar, del acto en sí. Tenemos relacionados con el contenido, problemas relacionados con la sobrecarga de trabajo, con el tiempo, y relacionados con el control. Yo escuchaba al maestro Nefa la otra vez que hablaba sobre la autonomía del trabajo y eventualmente esa autonomía que implicaba que la persona se sintiera bien. O sea, que decía, puedo decidir ciertas cosas. O sea, me dan una sobrecarga, pero puedo decidir, trabajo por objetivos, puedo tener una relación con el jefe, puedo tener una relación en sí, de decir, bueno, opino tal cosa, que sea tenido en cuenta, no que sea el número nada más como para teóricamente estar trabajando dentro de la empresa, porque me va a traer un problema aparejado después. Lineamiento de un programa de prevención de riesgos, que nosotros lo planteamos de una prevención primaria, de evaluar y eliminar las condiciones que generan alteraciones de la salud, la secundaria y la terciaria. Y lo que nosotros planteamos es incorporar a los factores psicosociales como un nuevo contenido dentro de las negociaciones colectivas de trabajo. Algunos gremios en la Argentina lo tienen. Necesitamos incorporar estos factores psicosociales dentro de los convenios colectivos, en base a cada actividad y en base a cada resolución, porque cada gremio se maneja de una manera distinta. Tenemos que involucrar a los gremios también. Son parte del sistema, no están aparte. Gerencia, gremio y empleados, la forma tripartita que siempre funcionó cuando estuvieron de acuerdo, pero no nada más como una reivindicación social, sino como una reivindicación de los valores del ser humano dentro del trabajo de la empresa. Incluir medidas preventivas, integrar los factores psicosociales dentro de los sistemas de gestión y salud y seguridad en el trabajo, pero como parte anexa, como lo hace la ISO 45001. ¿Por qué no podemos incorporarlos? Argentina está esperando hoy por hoy, a pesar de los estudios y a pesar de todo lo que estamos haciendo, esta incorporación. Hoy por hoy estamos ante una ley que se llevó al Congreso de acuerdo al dictamen de la OIT de acoso y violencia, que estamos tratando de vincular dentro de nuestro Congreso. 190, exacto. Exacto, el 190, que sea una ley. Bueno, tenemos que hacer lo mismo con los factores psicosociales. Estamos bien encaminados, pero tenemos que acelerar. Sea el tiempo de hablar, el tiempo de hablar pasó. Tenemos que lograr una acción. Con Palermo estamos involucrándonos también en un tema de tratar de hacer algo en conjunto, pero para sacarlo adelante, no para seguir hablando y llenando papelitos. Si seguimos llenando papelitos, porque creo que es la forma. Es la forma. Impecable, doctor Jorge Gabriel Cutuli. Espero que ponga el gracias para agradecerles a todos ustedes. Ahí lo ven, al doctor Cutuli, presidente del Instituto Argentino de Seguridad, que pueden ingresar a la página y conocer diplomaturas, y como bien él dijo, vamos a estar profundizando más aún porque este tema es central si realmente queremos gestar organizaciones sostenibles, con trabajadores sanos, organizaciones que utilicen bien sus recursos y sociedades sanas. Por eso es que este año desde el Observatorio del Trabajo tuvimos el honor de tener al doctor Llanesa, quien va a hablar también ahora. El doctor Llanesa es el presidente de la Asociación Española de Ergonomía, la AE. Pueden ingresar a ergonomos.es, entre otras instituciones. También en Asturias está muy vinculado. Tiene una gran trayectoria internacional en la temática y por eso se eligió para que también pueda hacer un análisis, una descripción de lo que realmente fue este estudio que realizamos con varias organizaciones, a quienes les vamos a agradecer ahora a todas estas instituciones a nivel global que fueron parte de este estudio. Así que ahora los presento al doctor Javier Llanesa, que desde España nos hace llegar su análisis, su proyección y perspectiva de esta temática. Así que gracias, Cutuli. Bienvenido, doctor Javier Llanesa. Buenos días, señores y señoras. Buenas tardes, señores y señoras,
amigos y amigas. A partir de aquí voy a utilizar el genérico por economía del lenguaje. En primer lugar, quiero agradecer a Juan Domingo Palermo por invitarme a participar en este webinar. Por supuesto, a AFOR por toda la labor pionera de investigación en todo aquello que está relacionado con la enfermedad COVID, con la pandemia. Y quiero dedicar también unas palabras previamente de, primero, felicitar a Gabriel Cutuli y la admiración y el reconocimiento a su padre como presidente del Instituto Argentino de Seguridad, como presidente y fundador de la Asociación Latinoamericana de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Creo que ha liderado algo en lo que yo también he apostado siempre. Creo que nuestra cultura, empezando por el lenguaje, siguiendo por los principios cristianos, siguiendo por otras muchas variables que nos unen y que forman parte de esa comunidad hispana, de esta comunidad latina, pues quiero reconocerle al presidente, a Alfredo Cutuli, toda la labor realizada, porque yo llevo 35 años trabajando en prevención de riesgos laborales y he sido primero ingeniero de seguridad, luego me especialicé en ergonomía, pero luego me dediqué durante 10 años a la higiene. Y en estos momentos, por mi condición de ingeniero y de psicólogo, estoy convencido de que la disciplina preventiva, la especialidad preventiva, que tiene un carácter transversal, que tiene una influencia directa absolutamente con todas las otras disciplinas, es la psicosociología en el trabajo. Absolutamente convencido desde mi experiencia. Quizás a lo mejor por eso sea una especialidad preventiva, a veces ninguneada, a veces ignorada, a veces con reticencias a legislar sobre ella, pero es absolutamente capital. Y esta enfermedad y esta pandemia, lo único que contribuye es a ponerla aún más en el lugar y con la importancia que tiene. Y sobre todo, el tiempo que viene después de esta pandemia, que no sabemos cuándo llegará ese tiempo después, está aumentando notablemente todo lo que tiene que ver con los problemas psicosociales, con las psicopatologías. Porque aclaro que antes de meterme en datos, los riesgos psicosociales o las psicopatologías laborales tampoco están reconocidas en España. No está reconocido el burnout, no está reconocido el acoso, pero las enfermedades asociadas a estos problemas en el trabajo cargan de una manera muy importante, muy cuantiosa, los presupuestos de la seguridad social. Porque al final todo eso se traduce en trastornos ansioso-depresivos, en depresiones y en enfermedades mentales que están reconocidas tanto en el CIE como en el DSM y que por supuesto tienen normalmente la consecuencia de una baja laboral y el coste desde todo punto de vista, absentismo, etcétera. Sin olvidar, como el doctor Cutuli mencionaba, y yo me ocupo también de recordarlo permanentemente, la incidencia que las psicopatologías y el sufrimiento y los daños psíquicos tienen para las personas que trabajan. En términos de accidentes de trabajo, porque las conductas en el trabajo son un factor de riesgo y eso es algo que el enfoque tripartito empresarios, gremios, como dicen mis amigos argentinos, o sindicatos, como decimos en Europa, y administración, tienen que empezar a consensuar aquello que es necesario para caminar y dejarse de posiciones firmes, de posiciones sesgadas, de posturas numantinas que no contribuyen a algo que debe unirnos a todos, a empresas, a gremios y desde luego a la propia administración, en este caso al Instituto Argentino y en el caso de España al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin más, después de esta
introducción, que ha sido un poquito extensa, luego me disculpen, voy a pasar a los datos. Como creo que el licenciado Palermo mencionaba en la introducción a este webinar, vamos a presentar, como hemos hecho a lo largo del mes de junio y de julio, los datos de las encuestas online que se han llevado a cabo en España y en otros países latinoamericanos sobre el impacto del COVID en la salud psicológica de los trabajadores. Ese estudio fue lanzado por una empresa que creo que también es justo recordar, ha cumplido ya 10 años, en un campo que no se limita a la evaluación de los riesgos psicosociales, que desde mi experiencia, a veces cuando nos limitamos a evaluar, como todo en general en la prevención de riesgos laborales, las evaluaciones suelen ser bastante frustrantes cuando solo se transforman en documentos, en informes. Y a lo largo de mi vida laboral, muchos trabajadores me han preguntado, Javier, después de aquel estudio, yo aún no he notado ninguna mejora, ningún beneficio, ninguna consecuencia positiva en mi puesto de trabajo. Pues desde AFOR no se han centrado solamente en esta vía que debería ser la natural desde el punto de vista de la prevención, de la Team Praevere, que es anticipar, sino en la protección del trabajador. Porque, y siempre pongo un ejemplo, a mí me gusta hablar siempre de los equipos de protección psicosocial, que son los equipos de protección individual para la mente. ¿Por qué los trabajadores llevan casco? ¿Por qué llevan gorro? ¿Por qué los trabajadores llevan botas? Pues precisamente llevan esos equipos de protección individual porque es imposible eliminar esos factores de riesgo en el origen. Y como es imposible eliminarlos por razones de seguridad o de prevención mayor, se les dota de los equipos de protección individual, que nunca se nos debe olvidar que es la última medida, pero a veces es por circunstancias la primera. Por lo tanto, quien apuesta por vigilar la salud mental de los trabajadores, ¿quién apuesta por ayudar a los empleados que tienen problemas psicológicos, está entendiendo cuál es el déficit de lo psicosocial y está abordando el problema de atrás para adelante. O dicho de otro modo, desde el problema de la salud al origen. ¿Cuáles han sido los elementos que han contribuido a estos problemas mentales, a estos problemas psicológicos del trabajador? Así que esperemos que los próximos 10 años de AFOR sirvan para que la salud mental en el trabajo sea algo tan serio como es la salud laboral, porque a veces da la impresión de que la salud laboral se ciñe a lo biológico, se ciñe a lo físico, y lo mental da la impresión de que es una cuestión, digamos, menor o de menor importancia. En esta encuesta, para conocer los efectos psicológicos del COVID, se han utilizado dos instrumentos que son dos instrumentos excelentes, reconocidos, de diagnóstico. Uno es el cuestionario de salud total de Langer-Eimel. Tenemos una nota técnica de prevención, que seguro que Gabriel conoce perfectamente estos documentos, perdón, del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, o como se llama ahora, Nacional y de Seguridad y Salud en el Trabajo Español, que es un cuestionario con 17 ítems que recoge una serie de cuestiones que tienen que ver con los aspectos psicosomáticos, con los aspectos asociados, físicos, fisiológicos, a la respuesta del estrés. Cuando uno está estresado, debería sentir alguno de estos indicadores, de estos síntomas. Bien, pues en este instrumento, en estos 22 ítems, pues se han analizado las respuestas de las personas, en este caso de Argentina, que han respondido a este cuestionario. Y otro cuestionario también bien conocido, en la versión reducida, es el cuestionario de salud general de Goldberg, que es un cuestionario que realmente trifactorial, porque analiza ansiedad, depresión y competencia o capacidad de afrontamiento, ¿no?
Porque tengo que reconocer, o tenemos que reconocer todos, que los factores de riesgo psicosociales tienen una gran variabilidad en función también de las características individuales. Pero como en todo el ámbito de la prevención de riesgos laborales hay que diseñar para todos, no solamente para grandes deportistas como el licenciado Palermo, grandes corredores, maratonianos, no para los hombres más fuertes, ¿verdad?, en el plano físico, en el plano mental, sino para todos aquellos que han superado una prueba de aptitud para trabajar, sean altos, sean bajos, sean fuertes, sean resistentes, corran más o corran menos. Entonces, desde este instrumento, pues se han valorado también las respuestas y pasamos a analizar posteriormente a esta transparencia los resultados. Son en ambos casos instrumentos, yo diría, muy adaptados, muy ergonómicos. Cuando uno quiere conocer algo y somete al trabajador o al empleado a una tortura de 75 ítems, lo más probable es que el trabajador, que no tiene claro para qué sirven aquellas respuestas, vaya a responder. Yo siempre he insistido que dentro de la metodología de análisis y de evaluación de los riesgos psicosociales, que es una metodología mixta, que es cuantitativa, que es cualitativa y que requiere también de otro tipo de técnicas, como puede ser estudios Delphi o análisis de grupos, es importante que sean instrumentos breves, cortos, sencillos, claros. Y en este sentido, tanto el TST como el Goldberg cumplen con esta función de ser cortos, fáciles de comprender y autoadministrados. En este caso, los cuestionarios, como recordamos todos, se pasaron a través de la red y nos han dado una información que es la que vamos a comentar. En cualquier caso, estos instrumentos lo que permiten es ver si hay desviaciones con respecto a, entre comillas, la normalidad, si hay la aparición de factores que tienen que ver con el miedo, la incertidumbre, en resumidas cuentas, la ansiedad que genera la COVID, y ver luego los análisis poblacionales, ver los porcentajes de personas afectadas y ver otros datos que tienen que ver sobre la morbilidad psicopatológica de la población. Esta es una muestra de algunos de los ítems, ¿verdad?, con las alternativas que estamos viendo ahí, ¿verdad? 4 alternativas. Por ejemplo, la cuestión que vemos en las últimas semanas se planteó las siguientes situaciones: su preocupación ha hecho perder el sueño, no en absoluto, no más que lo habitual, en fin, las respuestas clásicas de una escala, es un escalamiento desde nada pues hasta mucho. Se han utilizado 4 ítems, lo cual pues permite tener la suficiente información. O en este otro formato, con preguntas y con respuestas de 2 o de 3 opciones, ¿correcto? Bien. Entonces, habiendo hecho un repaso del instrumento o de los instrumentos utilizados por este estudio global de AFOR sobre el impacto de la COVID, vamos a comentar los resultados para la muestra llevada a cabo en Argentina. Participaron 136 personas, 76 mujeres, 60 hombres, y un 46% de los participantes mostraban síntomas de ansiedad. Es decir, cuando han contestado de manera afirmativa a 8 o más de los 22 síntomas que estaban en el instrumento, lo cual es indicativo, de acuerdo con la nota técnica de prevención, de un riesgo psicosocial generado por la COVID. Quiero recordar que la COVID, desde mi punto de vista, va a marcar un antes y un después en lo que son los factores de riesgo psicosociales. Exactamente igual que ocurrió en Francia a raíz de los silencios, de los suicidios, de los silencios, metafóricamente, de los trabajadores de France Telecom. Los cerca de 18 suicidios y más de 30 tentativas. A raíz de ahí, el presidente Sarkozy y el ministro de Trabajo, Xavier Bertrand, tomaron la decisión de entrar desde el gobierno, desde el Estado francés,
a tomarse en serio, muy en serio, los riesgos psicosociales. Y en un estudio dirigido por Michel Golac se establecieron los factores de riesgo principales, factores de riesgo relacionados con la problemática económica, social y de suicidios en el centro de trabajo. Y desde ese punto de vista, yo siempre lo comento en mis charlas, los factores de riesgo psicosociales no son algo estático, es algo cambiante. Es decir, igual que hablamos de inseguridad en el trabajo o incertidumbre, situaciones que tienen que ver con ya no la crisis de la pandemia actual, sino también vinculados a la crisis del 2008, tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí y habrá más factores de riesgo psicosociales que en estos momentos desconocemos, pero yo casi puedo asegurar que también estará el miedo. Mañana tenemos una webinar en México donde hablaremos precisamente del miedo como un factor de riesgo psicosocial más, un miedo que puede ser incapacitante, y les invito a todos mañana a conectarse y poder seguirnos en la webinar que haremos también con AFOR y con el partner Brain Lemon en México. Bien, me he permitido colocar pues esta slide básicamente para que sepamos cuál es la estructura económica de Argentina, ¿no? Pues una de las cosas que llama poderosamente la atención es que Argentina tiene una excelente carne, Argentina tiene un liderazgo en la producción de cereales. ¿Qué voy a decir del vino argentino, verdad? Yo que además soy un gran conocedor de toda la zona del Valle de Uco. Cuando viajo a Mendoza, pues siempre aprovecho para perderme y disfrutar de esos buenos caldos que hay en la región y en el Valle del Uco. Bueno, pues el sector de la agricultura solo supone el 0,1% del empleo en el sector. Estos son datos del Banco Mundial extraídos ayer, bien actuales. Pero tenemos que la industria tiene un peso en el Producto Interior Bruto de un 23% y el empleo es un 22% del total, ¿no? Y el sector servicios, como no podía ser menos, pues supone más del 50% del PIB y emplea al 77,6% del trabajador. Estamos hablando obviamente de economía formal y como en España, estas son las cifras oficiales, pero todos tenemos dudas sobre cuáles son las cifras reales. En cualquier caso, son grandes cifras y lo que vemos es que el sector servicios es el que más aporta en términos de empleo y el que más aporta en términos de riqueza de la República Argentina. Y estos son los sectores de actividad, podemos vincularlo con la anterior transparencia sobre el estudio de la COVID coordinado por AFOR. Bueno, pues vemos que en el sector de la educación, en actividades profesionales científicas o técnicas y en otros sectores de servicios, pues nos encontramos prácticamente el 50%. Tenemos también administración pública, servicios sociales, sectores financieros. Básicamente los participantes son participantes de alguna manera representativos de ese porcentaje de peso que supone en el ámbito del empleo y del PIB el sector servicios en Argentina. Si analizamos los síntomas, los indicadores de malestar que están recogidos en el cuestionario de salud global, pues nos encontramos los dolores de cabeza, la alteración del sueño. Creo que además son sin ánimo de que las charlas con trabajadores, con amigos, porque una de las cosas que hemos hecho a través de los WhatsApp, a través de los teléfonos, es hablar con la gente, ¿no? Y todo el mundo pregunta cómo lo llevas. Creo que todo el mundo cuando ha estado confinado, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas tú, Domingo? ¿Cómo lo llevas, Palermo? ¿Cómo lo llevas tú, Anabel? Bueno, todo el mundo te dice, mira, me cuesta más trabajo dormir, tengo dolor de cabeza, estoy nervioso, estoy más tenso, me excito con más facilidad, a veces sensación de ahogo,
En fin, toda una serie de síntomas psicofísicos que tienen que ver con los procesos de ansiedad. ¿De acuerdo? Hay también una cierta procrastinación. Hay procrastinadores profesionales, obviamente, pero hay algunos que dicen, ¿cuándo empiezo? Porque están dándole vueltas y vueltas a las cosas, ¿no? Ese retraso en el comienzo de las tareas. Luego, sobre aquellas personas que participan en este estudio, que dicen tener síntomas más allá de lo habitual, porque la vida es un proceso dinámico y en la vida, pues, todos tenemos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido problemas para dormir y hemos tenido problemas para, pues, para concentrarnos, ¿verdad? Tiene que ver con ese estrés que yo llamo vital, el estrés fundamental, el estrés que nos hace sacar el trabajo adelante, el estrés que nos hace sentir vivos, el estrés que sufrimos cuando pierde nuestro equipo de fútbol, el estrés del enamoramiento, el estrés vital, ¿verdad? Entonces, ese estrés cuando supera nuestra capacidad de respuesta, cuando no es un estrés agudo o no es un estrés crónico, pues aparecen los problemas serios, ¿verdad? Entonces, el 48,5%, casi el 50% en ambos casos, dice que en el periodo de confinamiento está preocupado, más preocupado, miedo a perder el trabajo, miedo a tener que teletrabajar y no tener los medios para hacerlo, sentirse más agobiado de lo habitual, dificultad para concentrarse y sobre todo la anedonia, sobre todo la incapacidad para disfrutar de las cosas de cada día. También a veces ocurre que evidentemente siempre hay un problema de formación, de educación, de capacitación o de terapia psicológica, ¿no? Porque al fin y al cabo muchas veces sabemos todos que el apoyo social es un elemento capital para reducir el efecto del estrés. Pero ¿qué ocurre cuando no hablamos con nadie? ¿Qué pasa cuando no puedo contar los problemas al amigo, tomarme el café, tomarme el vino o tomarme un bife? No sé si me explico. Cuando todo eso falla porque no podemos salir, estos problemas se hacen más agudos. Bueno, yo tuve, estos son básicamente los resultados, quizás la participación haya sido más pequeña que en otros países hermanos como en Panamá o como en Chile, pero básicamente los síntomas y los datos que nosotros obtuvimos son muy similares, ¿no? Poner en marcha esta labor indudablemente está muy relacionada con todo el trabajo que han hecho esas personas maravillosas a las que tuve oportunidad de conocer en Sevilla y les impartí pues algunas experiencias y algunas clases como el licenciado Palermo y como otros tantos amigos de México, de Panamá, Fernando de Perú, de Brasil, y fue una experiencia magnífica, encantadora, donde la tensión de las clases, donde el esfuerzo que ellos hacían y que también hacía el profesor, pero dentro de ese placer, de ese estrés de los placeres, de ese estrés del goce, pues se vio siempre recompensado por el disfrute de la hermosa ciudad de Sevilla, ¿verdad, licenciado Palermo? Del barrio de Santa Cruz, de los excelentes caldos y de las buenas tapas que tenemos en Sevilla. Fue un verdadero placer y tuvimos también todos la idea de que habíamos compartido una experiencia muy importante, que entendíamos el valor que tiene poder ayudar a la gente que sufre, el valor que tiene el programa de ayuda al empleado, que es un apoyo psicológico para empezar a actuar sobre la salud mental. Porque muchas veces, tengo que reconocerlo, desde los propios servicios de vigilancia de la salud en el trabajo, los problemas mentales son relegados o son, como digo muchas veces, achacados a las cualidades individuales. Lo mental no podemos relegarlo o no podemos condenarlo por la psicologización. Es como si alguien que es débil porque no va al gimnasio, le decimos que no puede soportar la manipulación manual de cargas porque no hace entrenamiento con halteras. No sé si me explico. Es que lo mental es exactamente igual. Tenemos que ayudar a los trabajadores que sufren, pero para eso necesitamos que los servicios de vigilancia de la salud en las empresas estén capacitados en estas cuestiones. Cuando surgió el programa de ayuda al empleado, yo trabajé en el año 2013 con otros colegas en lo que era el primer protocolo médico de vigilancia por exposición a los riesgos psicosociales. Porque si tenemos protocolos para movimientos repetitivos, si tenemos protocolos para posturas forzadas por manipulación de cargas, o si tenemos protocolos para
prevenir o para controlar la exposición al ruido, por la misma razón tendríamos que tener protocolos para vigilar la salud mental derivada de la exposición a los riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Y otra de las cuestiones muy importantes que creo que el doctor Cutuli ha mencionado. Señores, los riesgos psicosociales causan accidentes de trabajo. Los riesgos psicosociales están detrás de las conductas y una conducta puede ser un factor de riesgo. Y lo digo desde mi experiencia como perito judicial, como ergónomo forense. Las conductas deben ser analizadas. El caso más evidente, y siempre lo pongo acá, fue un caso trágico que era el del piloto de la compañía alemana Germanwings, donde los alemanes son tan estrictos, nunca se equivocan, pero en este caso la salud mental del piloto no fue debidamente controlada y en un viaje decidió tomar su avión con 190 pasajeros y lanzarlo al vacío cuando cruzaba la cordillera de los Alpes. O sea que la salud mental, y especialmente en la conducción de vehículos industriales, pero también en la conducción de procesos, centrales nucleares, centrales térmicas, etcétera, etcétera, debemos ser cada vez más escrupulosos y, sobre todo, evitar que el sufrimiento se cronifique, evitar el aislamiento, evitar la depresión, evitar los trastornos ansioso-depresivos. Y a veces no comprender esto significa no dar la baja o la situación de incapacidad laboral. Y esto puede generar problemas. Aparte, por supuesto, de la violencia interna. Y, por supuesto, del miedo. En resumen y a cabo, este estudio sobre el impacto, este estudio global, ¿qué nos muestra? Nos muestra que aquellas personas que tenían problemas pero que ahora están agravados por la COVID necesitan hablar con ellos, necesitan que alguien les escuche. ¿Para qué? Para volver al trabajo. Porque muchos me transmiten, Javier, yo tengo miedo al contagio, tengo miedo a que no se hayan adoptado las medidas de seguridad en mi empresa, tengo miedo a perder el trabajo. Tengo miedo a quedarme aislado teletrabajando toda la vida. Y la reincorporación al trabajo, lo comento también, no es una cuestión que tenga que ver con la COVID. No, no, no. Cuando un trabajador ha estado de baja más de un tiempo, que pueden ser 6 o 12 meses, debemos prepararle para la vuelta. Y ojo, si ese trabajador, imaginémonos, ha estado de baja por un proceso de acoso laboral, lo peor es decirle, vuelve usted, está perfectamente, y volver a colocarle en el mismo taller, en el mismo departamento, en la misma oficina donde estaba el acosador o la acosadora. No sé si me explico. Me explica muy bien, doctor Yanisa. Bueno, si me alegro. usted puede ir recapitulando. Y acabo, por lo tanto, acabo. Los informes de evaluación de los riesgos psicosociales, estos informes hay que reevaluarlos, ¿vale? Hacer una prevención, vigilancia de la salud mental, una revisión, ¿de acuerdo? Y volver al inicio y ver cuáles son los riesgos psicosociales. Acabo señalando que cuando en el trabajo una persona está afectada por los riesgos psicosociales para evitar la depresión y el aislamiento, es absolutamente necesario hablar con esa persona. Hay que hablar con ellos. Pero como un video vale más que 20 o 30 slides, que son las que yo les he puesto, pues entonces creo que ahora va a entrar un video para que entendamos lo que significa hablar con esas personas. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Yanisa, presidente de la Asociación de Ergonomía de España, o la Asociación Española de Ergonomía, es correcto. Así que el programa de ayuda al empleado, aquí pueden ver este video mientras preparamos ya la sesión de Daniela Mora-Silvés.
AFOR Prevención y nuestro Observatorio del Trabajo. Y ahora sí vamos a presentar a nuestra última ponente, y por última, por esta visión que tiene desde la comunicación, porque es licenciada en Ciencias de la Comunicación de nuestra Universidad de Buenos Aires, está especializada en el tema de recursos humanos como posgrado, también se especializó más en administración de empresas en la Universidad de Salvador y Deusto de España. Ocupó varios cargos en distintas asociaciones, tiene varios libros realizados donde interpreta la vincularidad de las personas en las organizaciones y siempre está predispuesta para nuestras convocatorias que le hemos hecho en más de una oportunidad en nuestro observatorio, como también cuando la convocamos a ser parte de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, DSH, en la que tengo el honor de ser parte y que es parte también de esta investigación. Con ustedes, Daniela Mora Simó, es directora de Recursos Humanos del Grupo OMIN. Daniela, te escuchamos tu presentación y muchas gracias, doctor Llaneza. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Domingo, muchas gracias a AFOR, obviamente, por la invitación y súper interesantes las presentaciones de Gabriel y Javier. A ver, en mi caso, y siendo prudente con el tiempo, mi intención es contarles un caso a lo mejor más de casuística, de cómo en el Grupo MIN estamos trabajando esto que bueno, se fue exponiendo, que tiene que ver con los aspectos psicosociales dentro de la organización en el marco de esta pandemia. Solo a modo de introducción, porque bueno, ahí estuve viendo en el chat participantes de diferentes países, contarles brevemente que el Grupo MIN es un grupo que está diversificado con foco en lo que es salud. Tenemos una unidad asistencial con 3 clínicas, que en algunos trabajos se llamarán sanatorios, hospitales, una unidad de seguro médico, que en la Argentina se llama prepaga, y una unidad de seguros generales de vida y de accidente de trabajo, acá se llama RT, y por último una unidad de asistencia al viajero. En total somos 3.000 colaboradores, de los cuales en este momento 60% aproximadamente sigue yendo presencialmente, pues estamos hablando de médicos, enfermeros, personal administrativo de nuestro sector asistencial, y un 40% está teletrabajando hace 4 meses sosteniendo la operación. Nosotros somos en este momento en la Argentina una actividad esencial, con lo cual en ningún momento se dejó de gestionar la atención a nuestros diferentes clientes. Dicho esto, a mí me gusta hablar, y nosotros decimos internamente desde la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas del grupo, que todo lo que se vino conversando hasta ahora tiene más que ver con el concepto de bienestar. Nosotros entendemos que cuando a una persona la cuidamos, y cuidamos su salud física, mental, desde diferentes aspectos, en el fondo estamos trabajando justamente en todos los aspectos psicosociales. Con lo cual, cuando empezó esta pandemia, que en realidad algo que tiene la Argentina de ventaja es que en el sector salud estábamos 2 meses por detrás de lo que veíamos en otros continentes, los que nos permitió ir preparándonos a lo que fue como el hito en la Argentina del 14 de marzo, que es cuando se decidió pasar a un aislamiento preventivo en todo el país. Hoy la Argentina está en diferentes fases, no es lo mismo el interior del país que Capital y Gran Buenos Aires, que es lo mismo que pasó en España y en otros países, que las ciudades más importantes son donde obviamente están los mayores casos de contagios. Dicho esto, yo quiero presentar un videito muy cortito y después compartir algunas reflexiones de algunas de las acciones que generamos en estos 4 meses relacionado a cómo cuidar el bienestar, no solo de los empleados que están presencialmente yendo día a día y que son los que están atendiendo mayoritariamente las personas con patologías de COVID, y cómo estamos a su vez acompañando al resto del personal que está teletrabajando. Voy a poner
A ver, un poco eso refleja, y quiero contarles algunas de las experiencias que se compartieron ahí. ¿Qué es lo que entendemos de lo que tiene que ver con la prevención psicosocial? Primero es comunicar. Yo creo que acá se habló del miedo. Obviamente la particularidad que tiene esta pandemia es que está atravesada por una psicosis social. Nosotros esto lo venimos trabajando también con nuestros asesores vinculados con temas psicológicos. Con lo cual la comunicación ayuda mucho a transmitir claridad y contención a las personas. Con lo cual lo primero que hicimos desde el día cero en todo esto es dar diferentes acciones, que algunas se vieron ahí a través de nuestras plataformas virtuales, a través de charlas dadas por diferentes expertos. Obviamente nosotros contamos con grupos de infectólogos, con equipos médicos, dando mucha transparencia y claridad de cara a qué es lo que... Hay una charla que llamamos mitos y verdades del COVID, porque también a veces los medios de comunicación generan mucha información que no necesariamente es fidedigna. Entonces, la recomendación, y bueno, acá es un público heterogéneo, pero aquellos que tienen funciones relacionadas con la gestión de las personas, la recomendación que yo les puedo dar desde mi humilde lugar es trabajar desde la comunicación y la transparencia. Eso desde el primer día, obviamente acompañado con todos los protocolos preventivos que ya se mencionaron. El dos, pensar en un concepto de bienestar. Nosotros hoy estamos viendo dos grandes grupos de personas, que son las que están yendo principalmente a trabajar, y los que están teletrabajando, que otra emoción que se mencionó es el miedo. Y en ese punto que, bueno, recién mostraron un video, también desde el día 1 empezamos a gestionar mucho la contención de las emociones. Obviamente el sector salud, si tenemos una ventaja competitiva, es que la salud está asociada a lo emocional desde siempre, con lo cual nosotros lo que tenía que ver con gestionar las emociones era algo que ya estaba en nuestra agenda de gestión de personas, pero implementamos, bueno, muy en línea con lo que recién presentaba Javier y Juan Domingo, un programa de contención emocional, que lo implementamos no solo para el colaborador, sino para el grupo de convivientes. Porque muchas veces lo que pasa, y aquellos que tengan que ir retomando a sus lugares de trabajo, es que en el caso de los profesionales de la salud, les diría que no es que hay un temor a contagiarse, pero sí muchas veces el temor está dado en el contagio a sus convivientes. O el conviviente, muchas veces el temor de cara al colaborador que está yendo a trabajar o su conviviente. Con lo cual este programa, y la verdad es que lo recomiendo mucho, salió por ahí una ICAR de los comentarios de las personas de cómo los ha ayudado estos programas de contención telefónica, pero hicimos como un efecto tenazas. Obviamente en el caso de los líderes trabajamos y seguimos trabajando en contención psicológica más individual, hacemos talleres específicos para los directivos, para los líderes, para los coordinadores, para que cada uno pueda contenerse a sí mismo, pero también poder contener y apuntalar a los equipos. El otro punto es pensar en el bienestar en una mirada más sistémica. Nosotros trabajamos mucho, digo, para tener una visión saludable psicológica también hay que cuidar el físico, y por eso implementamos varias acciones vinculadas con el mindfulness, que son acciones que ya se venían haciendo, pero están recomendadas en este contexto en ambos grupos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cuidado físico, el cuidado mental, la alimentación saludable. No solo comunicamos acciones relacionadas con el COVID, sino con diferentes prácticas que hacen al bienestar en este contexto. Trabajamos mucho con, acá en la Argentina, el SAME es el servicio que coordina todo lo que hace a la emergencia pública, sobre todo en Capital y parte del Gran Buenos Aires, y trabajamos mucho con el coordinador psiquiátrico del SAME, en poder dar mucha claridad a las personas de algunas patologías que se están dando en procesos de aislamiento, generación de más adicciones, como decían, algunas patologías vinculadas con la salud mental, y cómo poder preservarse preventivamente. Es decir, desde nuestro lugar, yo estoy convencida que no hay que trabajar sobre la enfermedad, sino sobre la prevención. Entonces, toda nuestra estrategia desde el grupo MIN estuvo muy basada, la verdad es que ahora, bueno, hay muy poquitito tiempo y no permite extender en cada una de las prácticas, pero trabajamos mucho en la prevención, apuntalándonos en la comunicación, en estos programas de contención, tanto telefónica como algunas acciones presenciales, y en los programas de bienestar. Creemos que con ese, y en la formación, que también surgió en dar diferentes herramientas, sobre todo para los que están teletrabajando, que algunos sectores nosotros ya teníamos que teletrabajaban, pero gran parte de nuestra población no asistencial no lo hacía, en dar herramientas de cómo teletrabajar,
y como bueno, se dijo en la primera presentación, entendido que esto tampoco es teletrabajo, ¿no? Esto es porque además el teletrabajo uno lo podría hacer desde cualquier lugar fuera de la oficina, hoy en realidad estamos trabajando desde nuestros hogares en contextos adversos, ¿no? Con el cuidado de los chicos, con las tareas domésticas, sin posibilidad de moverse demasiado fuera del hogar. Entonces, entendemos que este es un contexto particular. Cuando se habla de la ley de teletrabajo se piensa en un modelo más vinculado con lo que había previo a la pandemia y lo que desde el mundo empresarial esperamos que suceda post pandemia, sabiendo que también ayuda al bienestar el teletrabajo de las personas, muy demandado por todas las poblaciones. Así que bueno, si yo tuviera que dejar un breve resumen para ser respetuosa de los tiempos de este encuentro, les diría trabajar en esas tres aristas: comunicación, contención psicológica y programas de bienestar vinculado con el cuidado de la salud física y alimenticia. Impecable, Daniela Mora Simoes, directora de Recursos Humanos del Grupo MIN. Gracias por tu aporte integral, desde quien, para nosotros, desde el Observatorio del Trabajo, y considero que para las organizaciones, y se está viendo en este tiempo de COVID, en esta gran crisis, quiénes son los agentes que son estratégicos en las organizaciones. Y cómo que las organizaciones que son institutos que son conformados por las personas, su máximo responsable, el líder de recursos humanos, no va a ser estratégico en la empresa para ayudar a repensar el modelo de negocio de las organizaciones a través de la innovación, y también motivando y despertando todos estos factores que bien se definieron en cada una de las charlas. Primero, como tú dices muy bien, Daniela, y como dijo el doctor Yaneza y también Cutuli, en el reclutamiento de las personas. Las organizaciones tienen que ser y parecer. No alcanza con que una u otra no estén emparejadas, tienen que estar emparejadas. También en la inducción es un tema importantísimo que se debe tener presente como un factor psicosocial, porque ahí es donde se debe trabajar para poner en claro bien cuál es la descripción del puesto que esa persona va a tener luego de haber pasado por un diseño donde tiene que haber un abordaje multidisciplinario. Hoy ya no alcanza con una sola visión. Hoy tuvimos varias visiones donde pudimos hablar y escuchar desde la investigación social, desde la comunicación, desde los prevencionistas laborales, desde la ergonomía, desde los recursos humanos. También en el desarrollo de la carrera de esa persona y en el compromiso. Nosotros, desde el observatorio, en cada temporada inauguramos con las tendencias del Top Employer Institute, a quien les agradecemos, a Robert Schaffer, todo el apoyo que ha traído a nuestra institución, como también le quiero agradecer a todo nuestro equipo del Observatorio del Trabajo, a Gerardo Soula, a Vicente Españulo, al doctor Silvero, a Emilio Corchado, a todo el equipo que nos acompaña. Y fundamentalmente también en la desvinculación en la organización es otro factor a tener presente. Hoy por hoy, ya sea la carga de trabajo, la sobrecarga de trabajo, no tener claro eso, o no tener bien claro cuál es la descripción del puesto, las dos cuestiones traen aparejado problemas de ansiedad o depresión, como lo hemos demostrado en los estudios. No puedo terminar sin agradecer a todos los que participaron de este estudio psicológico, a cada una de las personas que respondieron la encuesta, a AFOR por haber confiado en nuestro Observatorio del Trabajo y por habernos involucrado en una temática que nosotros, desde junio del 2010, cuando inauguramos nuestro observatorio, arrancamos con unos papeles, unos papers, de la máxima autoridad que hay en ciencia del trabajo, que es el doctor Julio César Nefa,
que les recomiendo que los terceros jueves de cada mes, de 20 a 21, nos sigan, las clases abiertas que decidimos para poner este tema en la agenda pública. Y vamos a seguir desarrollando y convocando a distintos agentes para que la investigación, el desarrollo y la comunicación, como bien lo marcaba Daniela, sean cuestiones centrales en este tiempo. Así que agradecer fundamentalmente a AFOR por este liderazgo, a la Universidad de Sevilla, a la Cátedra de Prevención Laboral, a la Organización de Directivos de Capital Humano de SH, al Foro de los Recursos Humanos, a PRL Innovación, a Val de Chile, a Wine Salud, a Transiciones, a CIRAL, a Safe Work, a CADEPRO, a todas estas instituciones que hicieron posible que pudiéramos desarrollar este primer estudio para tener una primer muestra de lo que se viene, que es la tendencia central que tiene que ver con los híbridos. Y si nosotros construimos hombres sanos en trabajos sanos, donde generamos comunicación, donde trabajamos en inclusión y diversidad, donde trabajamos en liderazgo que genere la confianza entre la organización, sus líderes y la comunidad. Evidentemente estaremos creando organizaciones que utilicen bien todos sus recursos, cuiden a las personas y vamos a tener así también personas sanas. Así que recomiendo que sigan a cada uno de nuestros ponentes para conocer más sobre sus acciones y desarrollo. Daniela Mora, Simões en LinkedIn le pueden encontrar, el doctor Javier Llanesa lo mismo, el Instituto Argentino de Seguridad, Gabriel Cutuli, AFOR Prevención Psicosocial. Recomiendo este libro, Psicosociología aplicada en la prevención de los riesgos laborales, del doctor Llanesa, con casos empíricos de editorial Thomson y Reuten, lo pueden bajar electrónicamente. Recomiendo que sigan también al Centro de Estudios del Trabajo, el CEIL, ahí van a poder encontrar muchas actividades, el IAS y fundamentalmente AFOR y todo su equipo a nivel de España y de toda Latinoamérica que van a poder encontrar más desarrollo. Y como saben también, nuestro Observatorio del Trabajo está a disposición de todos ustedes, de cada uno de los agentes que somos parte de este tema, para evitar lo que suceden, que son conflictos, personas que tienen problemas de salud, violencia laboral. Observen lo que sucedió con el caso que bien decía el doctor Javier Llanesa, el de Telecom France. Terminaron no solamente la pérdida de vida de muchas personas, un suicidio masivo, el convenio 190 viene a traer una solución, pero no alcanza si nosotros no somos capaces de gestar una cultura proactiva, una cultura donde valoremos los reconocimientos. Todos estos directivos terminaron presos. Y un directivo de recursos humanos tiene que ser proactivo y los prevencionistas tienen que ser proactivos. Los sindicatos tienen que ser proactivos. Todos debemos ser parte de la solución para evitar problemas mayores. Así que a eso nos invito, a eso les propongo, les agradezco el tiempo todo, les agradezco fundamentalmente que nos brinden esta oportunidad y les recomiendo que sigan las clases que estamos realizando abiertas con el doctor Julio César Nefa, porque esta es la tendencia central que se viene en este tiempo, porque si hay algo, un error que hemos cometido en esta humanidad y la hemos liado por estar, nos ha llevado a este estado de situación, es porque no hemos hecho bien las cosas y como decía el gran pensador español Ortega y Gasset, para nosotros los argentinos a las cosas. Gracias a todos.